Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares, dándote la bienvenida a la sesión número 4 del bloque 3 de la materia Derecho Penal y Persona de la maestría Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta sesión, que es la última del bloque 3, veremos clasificación jurídica del delito. Los objetivos que vamos a ver en esta subtema será que ustedes logren analizar y distinguir los diferentes o las diferentes clasificaciones jurídicas del delito mediante la comprensión crítica de sus criterios doctrinales con el fin de identificar, comparar, evaluar y aplicar los conceptos fundamentales que permiten una correcta interpretación del fenómeno delictivo dentro del marco del derecho penal. El estudio de la clasificación jurídica del delito constituye un aspecto esencial dentro de la teoría del delito, pues permite organizar las conductas delictivas conforme a criterios dogmáticos y normativos que facilitan su comprensión, prevención y sanción. Esta clasificación no es meramente teórica, sino que tiene repercusiones prácticas en la determinación de la competencia de los tribunales, la gravedad de las penas y la aplicación de determinadas figuras procesales. En el contexto de la seguridad informática, comprender las diversas categorías delictivas resulta crucial para ubicar los nuevos delitos tecnológicos dentro de los marcos tradicionales del derecho penal. ¿Cómo se define la clasificación jurídica del delito? Bueno, esta consiste en una división sistemática de los delitos en diferentes categorías según sus características esenciales, su gravedad, la intención del sujeto activo, los bienes jurídicos tutelados o el modo de ejecución. Su finalidad es dotar al sistema penal del orden y coherencia, permitiendo que el juzgador y el legislador pueda aplicar las normas de manera más justa y adecuada a cada caso. ¿Para qué sirve? Bueno, esta clasificación jurídica del delito nos permite facilitar la interpretación y aplicación de la ley penal, determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales que van a accionar, graduar las sanciones penales conforme a la gravedad del delito, diferenciar entre delitos de acción y de omisión, dolosos o culposos, entre otros, orientar las políticas públicas de prevención del delito y adaptar las tipologías penales a nuevas formas de criminalidad como los delitos informáticos. La doctrina penal ha propuesto diversas formas de clasificar los delitos dependiendo del criterio utilizado. Entre los principales criterios destacan los siguientes. Primero, según la gravedad de la infracción. Hay delitos graves, delitos menores graves, delitos leves o faltas. Decimos que es delito graves aquellos que atentan de forma significativa contra bienes jurídicos fundamentales como la vida o la libertad, ejemplo, en el homicidio o en el delito de secuestro. Delitos menos graves como las infracciones que sin ser leves no alcanzan la máxima gravedad, ejemplo, lesiones que no ponen en peligro la vida. Y delitos leves o faltas son conductas de menor entidad, sancionadas con penas menores o medidas administrativas. Según la forma de la conducta, es otra clasificación jurídica del delito y se divide en dos, en delitos de acción y delitos de omisión. Los delitos de acción requieren una conducta activa del sujeto, por ejemplo, el robo o el fraude, y el delito de omisión se configura cuando el sujeto no realiza una conducta que jurídicamente debía realizar, como no auxiliar a una persona en peligro. Por ejemplo, los médicos son los más que se encuentran en este supuesto, los profesores frente al grupo también se encuentran en esta situación, sobre todo, bueno, en todos los niveles de educación, pero concretamente o con mayor énfasis en profesores de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Bien, en tercer lugar tenemos según el elemento subjetivo. Puede ser delitos dolosos, delitos culposos o imprudentes, delitos perintencionales. Hablamos de delitos dolosos cuando el sujeto actúa con intención, con toda la intención o conocimiento del daño.
Delito culposo o imprudente cuando el sujeto causa un daño por negligencia, impericia o falta de cuidado. Y delitos preintencionales cuando el resultado excede la intención inicial del autor. Por ejemplo, lesiones que terminan en muerte sin que fuera su propósito. En delitos preintencionales, un ejemplo sería una mujer embarazada va caminando por el centro de la ciudad, se le acerca una persona, un individuo, la asalta. En el asalto, la intención que tenía esta persona era únicamente robarle el bolso que traía la señora embarazada, pero en el forcejeo él saca una navaja, lastima a la señora se espanta y todo ese conglomerado produce un aborto en la señora. Entonces, ahí estamos hablando de delitos preintencionales y además compuestos, ¿no? Bueno, el propósito, ¿cómo se llama? De la persona que iba a cometer el delito de robo, pues no era, ¿verdad?, que la señora terminara con un aborto. Bien, según el resultado, hay delitos de resultado y delitos de mera actividad. Hablamos de delitos de resultados cuando exigen la producción de un daño concreto, por ejemplo, el homicidio. Hablamos de delitos de mera actividad cuando se consuman con la simple realización de la conducta sin necesidad de un resultado material, por ejemplo, el falso testimonio. Bien, según el bien jurídico tutelado, pues tenemos delitos contra la vida, la integridad corporal, ¿sí? Delitos contra la libertad y seguridad, delitos contra el patrimonio, delitos contra la administración pública, delitos contra la seguridad informática. En el caso de nuevas modalidades delictivas, estas se relacionan con las TICs. Entonces, ahí tenemos ese tema. Luego tenemos, según el número de sujetos que intervienen, delitos unisubjetivos pueden ser cometidos por una sola persona. Delitos plurisubjetivos requieren la participación de varias personas, como la asociación delictuosa o el cohecho. Según el modo de persecución, el delito de oficio se persigue por el Estado sin necesidad de una denuncia. Por ejemplo, el homicidio, los magnicidios, eh, los delitos de querella requieren que la víctima presente una denuncia formal, por ejemplo, difamación o algún delito sexual. Según su estructura jurídica, delitos simples contienen una sola conducta típica y delitos complejos integran varias conductas o tipos penales como el robo con violencia. ¿Cuáles son los principales exponentes de esta clasificación jurídica del delito? Bueno, entre los principales teóricos destacan Frank von Liszt, que vivió de 1851 a 1919. Él propone una clasificación orientada a la función preventiva y resocializadora del derecho penal. Enrico Ferri, por ejemplo, que vivió de 1856 a 1929, habla desde el positivismo y distinguió los delitos según los factores sociales y psicológicos del autor. Hans Belsen, que vivió de 1904 a 1977, introduce el concepto de acción finalista, influyendo en la distinción entre delito doloso y culposo. Klaus Roxin, que nació en 1931 y todavía está con nosotros afortunadamente, y es un señor bastante grande de edad, pues él, desde su teoría del delito moderna, clasificó los delitos según estructuras funcionales y finalidades normativas. Y finalmente, Eugenio Raúl Zaffaroni, que también todavía afortunadamente lo tenemos con vida, aportó una visión crítica y humanista analizando las clasificaciones según el poder punitivo del Estado y su función social. En conclusión, jóvenes, la clasificación jurídica del delito no es un ejercicio meramente académico, sino una herramienta imprescindible para la correcta aplicación del derecho penal. A través de sus diversas categorías se logra un entendimiento más preciso del fenómeno delictivo, se facilita la individualización de la pena y se fortalece la justicia penal. En la era digital, donde surgen nuevas modalidades delictivas, esta clasificación cobra especial relevancia para adaptar el sistema penal a los retos tecnológicos y sociales contemporáneos. Bueno, no me resta más que desearle el mayor de los éxitos en sus evaluaciones de este bloque. Que tengan un excelente día.